Señor, te damos toda la gloria en esta hora y te damos toda la honra. Te damos gracias por el privilegio que nos das de estar juntos en esta noche bendita. Oramos para que tu gracia, para que tu presencia tome el control de nuestras vidas y pueda bendecirnos más allá de lo que nosotros esperamos, Señor. Queremos que tú en esta noche impartas de tu palabra, impartas de tu verdad, nos llenes de tu unción y nos llenes de tu presencia, Señor, porque sabemos, Dios mío, que es tan necesario, porque tu palabra lo dice, que no solo del pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y si bien nosotros como pastores, Señor, somos tu voz para el pueblo, para el ministerio, Señor, sabemos que la palabra es lo que está escrito en la Biblia, Señor, y siempre vamos a trabajar y vamos a tener ese cuidado de predicar y enseñar todo lo que esté respaldado con tu palabra. Amén. Por eso te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Bendecimos a las familias del otro lado, a los hombres, a las mujeres, a los niños que se han tomado este momento para darte la gloria y la honra. Amén y amén. Qué bueno, qué bueno. Quiero que me acompañe al libro de Mateo en el capítulo 35. Quería compartirles una palabra, porque Dios habló a mi corazón hace unos días con esta palabra, ¿no? Mateo capítulo 9, versículo 35. Usted lo está buscando seguramente ahí, pero dice Mateo 35 lo siguiente, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A mí me impacta esta palabra porque meditarla es sumamente importante. Porque debemos entender como iglesia, como cuerpo de Cristo, que nosotros no somos nada más ni nada menos que la extensión del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Él vino para evangelizar, Él vino para mostrarnos el camino, pero luego Él nos dejó un legado testimonial con la palabra, nos dejó ejemplo. Es más, la Biblia dice que nosotros debemos imitar a Jesucristo, no a otra persona. Dice que debemos ser imitadores de Cristo, quien fue el autor y el consumador de nuestra fe. Yo siempre digo esto y lo digo con mucho cuidado, porque es tan bueno sentir la honra de la iglesia como líderes, el amor, el respeto, y que honren a nosotros como líderes en este caso, o a los líderes ministeriales de cualquier congregación o ministerio. Eso está bueno. Pero sí tenemos que saber que el verdadero ejemplo a seguir es Jesucristo. Es el verdadero ejemplo y el único ejemplo. ¿Por qué? Porque fue el único que se ganó el atributo. Fue el único que se la jugó. Fue el único que entregó su vida para que nosotros podamos tomar del ejemplo y que podamos también alcanzar la salvación. Por consecuencia, nosotros debemos entender que Él, cuando Él se va, Él deja una orden, ¿sí? Y Él les dice a sus discípulos que van a seguir adelante con su trabajo. Él les dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿sí? Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Él dice: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? Jesús estaba haciendo un trabajo tremendo y estaba dando una dirección a la iglesia. ¿Y cuál era la dirección de la iglesia? Continuar con el ministerio, con la obra. Porque sería descabellado pensar que solamente nos tenemos que enfocar en el Jesucristo que hizo milagros, que resucitó, que sabemos que hoy está vivo y al que acudimos cada vez que tenemos una necesidad. Eso está mal, no, para nada, está bien. Pero lo que es erróneo es pensar que debemos acudir a Jesucristo solo para eso. No, debemos acudir a Jesucristo para que Él nos revele, nos dé fortaleza y continuemos haciendo el trabajo que Él nos envió a
a hacer. Porque mire qué tremendo. Dice el verso 35 que él recorría todas las ciudades. Y cuando hablamos de todo, era todo lo que le venía a su paso. Y pasaba por las aldeas, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. ¿Qué significa esto? Que la compasión, la misericordia y el amor de Jesucristo era tan grande, pero tan grande, que él por donde pasaba, él donde veía una necesidad, él producía un milagro, salía para ayudar, salía para colaborar, salía para restaurar. Ese fue su ministerio. Pero en el verso 36 dice algo bien fuerte, porque dice, y al ver las multitudes, ¿qué está diciendo Jesús? Que en un momento Jesús se asombra. Porque él dice que él ve las multitudes, él está viendo físicamente y se encuentra con multitudes y multitudes de personas. Que ¿cómo estaban? Estaban dispersas. ¿Qué es lo que significa estar disperso? Es estar como perdido, estar dividido, estar alejado, con algún tipo de distracción, no estaban enfocados, estaban quizás cada una en lo suyo, haciendo cosas que no convienen. Dice que tuvo compasión de ellas cuando ve las multitudes, porque éstas estaban desamparadas, es decir, no tenían cobertura, estaban al descubierto, eran blanco fácil de los ataques del enemigo y estaban dispersas. Dice como que, como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Jesús vino a traernos salvación. Él vino a mostrarnos que viviendo como un ser humano en la tierra se puede agradar a Dios, se puede alcanzar el éxito, que se puede alcanzar la salvación, pero también Él vino para enseñarnos cómo hacer el trabajo y que tengamos compasión para con los demás, que es tan importante. Y yo creo que lo que está faltando en la iglesia en este tiempo es la compasión por los demás. Nos estamos preocupando mucho por lo que va a suceder con nuestras vidas, lo que va a suceder con nuestras generaciones, y eso está súper bien, que nos preocupemos por nuestra familia, claro, nuestra familia debe ser nuestra primera iglesia. Si nosotros no podemos gobernar nuestra casa, ¿quiénes somos para poder aconsejar o dar consejos o traer una dirección sobre los demás? Por eso es que aquellos que formamos parte de un ministerio, tenemos que tener claro que hay un precio que pagar. Es tener un orden en la vida, en la familia, en el matrimonio. Porque es bien importante ser de ejemplo. Porque hablar es fácil. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que tener la capacidad de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque hay muchas personas con las que te vas a encontrar en la vida que hablan, que dicen, que argumentan, pero cuando vos ves el testimonio de vida que tienen, no coincide y no condice con lo que Jesucristo espera. Por eso yo siempre digo que aquellos que servimos a Dios y para servirle a otro, primero tenemos que ser de ejemplo en la casa, en la familia, en el matrimonio, tenemos que ser de ejemplo como sociedad. Y cuando hablo de ejemplo no estoy hablando de perfección, siempre hago esta aclaración, porque sí, no somos perfectos, pero sí luchamos por ser de ejemplo para los demás. Ahora bien importante es poder entender esto. Dice que Él vio las multitudes, y las mismas multitudes que Jesucristo vio en aquella oportunidad siguen estando hoy. Hoy nos encontramos con vecinos, con familiares, con gente que está desamparado y que está disperso, que no sabe para dónde ir, están turbados, no saben en qué creer, y algunos han decidido, mejor no creo en Dios, porque los testimonios que vemos, ¿para qué voy a buscar de Dios si fulano o mengano hace tanto tiempo de que van a la iglesia y nunca cambiaron? Tienen un mal testimonio. Tienen un mal testimonio como matrimonio, como familia. Sus hijos son mal educados, no pagan sus deudas, son deudores. ¿Se está entendiendo? El testimonio es fundamental. Pero dice que hay multitudes que están pasando por situaciones diversas, más en este tiempo. La pregunta es, nosotros como iglesia, ¿qué actitud vamos a tomar frente a la necesidad de las personas? A veces yo pensaba esto y hablaba con la pastora, que a veces a la iglesia
le cuesta tanto orar. A veces la iglesia se acomoda y hoy tenemos un testimonio tremendo porque nosotros podemos testificar que por lo menos lo que hablo es de nuestro ministerio. Podemos testificar que las familias dicen, a pesar de que hay una pandemia, Dios no nos ha dejado de bendecir, Dios continúa respaldándonos, vemos bendiciones en nuestra vida, podemos prosperar, podemos comprar cosas, alcanzar cosas, y estamos cómodos, estamos felices porque vemos el respaldo de Dios. Y eso está muy bien, pero la pregunta es, ¿la tarea termina ahí? No, tenemos que tener compasión por los que no tienen a Cristo en el corazón, por aquellos que están pasando por situaciones diversas y están dispersos, quizás por las cosas que escuchan, quizás por la diversidad de religiones, que las personas no saben qué hacer. Las personas necesitan encontrarse con Jesucristo. Cuando hay dispersiones, cuando no hay claridad en lo que se predica, no hay claridad en el testimonio. Yo lo hablaba con la pastora en estos días, y le decía, es sumamente importante entenderlo, porque a veces nosotros nos damos cuenta que la iglesia se acomoda, está cómoda, feliz, tiene testimonio para testificar de lo que Dios hace, y ahí se quedó. Entonces, bueno, ahora ya no hace falta que vaya tanto a la reunión de oración, si estamos bien. La pregunta es, ¿tan egoístas vamos a ser? ¿Que solamente vamos a ir a una reunión de oración o a recibir una palabra simplemente pensando en nosotros? Si nosotros estamos bien. No. La pregunta es, ¿cuándo va a ser el día que nos vamos a dar cuenta y vamos a tener la compasión que tuvo Jesucristo? Jesucristo, Él se movió por los demás, Él no tenía necesidad, Él era Dios. Pero Él lo hizo por amor y Él nos dejó ese legado. Por consecuencia, tenemos que aprender a pagar el precio. Yo le preguntaba a algunas personas los otros días, ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un tiempo de oración o de ayuno para pedir por alguien más? Que no solamente por vos y por tu familia y por tus sueños y por tu prosperidad y por tu salud, sino por alguien más. ¿Cuánto hace que tú no lo haces? Y la persona me dijo, la verdad que en realidad nunca lo hice. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? Porque si no tenemos compasión por los demás, si no nos duele lo que los demás padecen, no tenemos el corazón de Cristo. La Biblia dice claramente que Jesucristo sanó, ayudó a todos. No solamente se dedicó a ayudar a aquellos que le caían bien. No solamente se preocupó por los amigos, sino también por los enemigos. Por los que procuraban matarle y por los que amaba. También se preocupó de la misma manera. Y eso es lo que nos debe identificar a nosotros como una iglesia que ama a Cristo de verdad. Hoy vivimos en una sociedad que está colmada de problemas. Sumado a estos 6 meses de cuarentena donde estamos viviendo algo parecido a un encierro que quizás la palabra esclavitud es muy dura porque no estamos siendo esclavizados. Pero sí hay cosas que no podemos hacer, no tenemos libertad para manejarnos, para hacer cosas. ¿Sí? Pero hay mucha gente, ¿sí?, que no tiene a Cristo en el corazón. Es que está pasando por problemas difíciles. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los obreros que Jesucristo dijo, a la verdad la mies es mucha? ¿Cuáles son los obreros que están trabajando, que están orando, que están clamando por alguien más, desechándose del egoísmo y pensando en el vecino, pensando en ese familiar que aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador en el corazón? Hay tanta gente con necesidad afuera. ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Él dice que al ver las multitudes tuvo compasión. ¿Sabe lo que significa la palabra compasión como está escrito en la Biblia? Dice que es un dolor en el vientre tan profundo, tan grande, que se asemeja al dolor de parto de las mujeres cuando van a dar a luz. Así que así se estremeció, su dolor de entrañas fue tan profundo por ver la gente que estaba mal, que le estaba pasando mal, que estaba dispersa, que estaba desamparada, que estaban al descubierto, que eran blanco de cualquier situación negativa, perversa que podía acontecer. Y él tuvo compasión. La pregunta es si nosotros
decimos amar a ese Cristo y ese Cristo es nuestro Señor, ¿dónde está la compasión de nosotros hacia las personas? ¿Dónde está la compasión? Después de esta palabra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos en realidad a preocuparnos por los demás. Quizás algunos de los que están del otro lado tienen que entender en esta noche que hemos estado demasiado tiempo pensando solo en nosotros, orando solo por nosotros, dándole la gloria a Dios, y eso no está mal, de lo bien que nos va y de cómo Dios nos bendice. Pero ¿qué de aquellos que no tienen a Cristo en el corazón? ¿Qué de aquellos que están pasando por diferentes dificultades? ¿Qué de aquellos? Quiero que me acompañe ahí en el libro de Mateo, en el versículo 1 del capítulo 9. Vea el versículo 1 del libro de Mateo. Verso 1, 9, 1. Dice así la palabra del Señor. Dice, entonces, dice, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Mire qué tremendo esto. Y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico fue sano. Nosotros conocemos cuál es la historia. Mateo lo narra de esta manera, Lucas en Marcos lo narran de una manera diferente. Pero esta es la historia de aquel hombre que tenía una gran necesidad. Este hombre estaba postrado sobre un catre antiguo, dos varas de madera al costado y algo que se asemejaba a una lona, y estaba ahí postrado porque era paralítico de la cintura para abajo, estaba paralizado. Pero hay algo bien importante que relatan los otros evangelios, que no hace el relato Mateo, pero conocemos la historia. La historia dice, se amplifica un poco más en los otros evangelios y habla de este muchacho que aparentemente no tenía fe, pero había 4 amigos que sí tenían fe y se encontraron con él. No se encontraron con él, perdón, ya le conocían, pero ellos se encontraron con la noticia de que Jesucristo, aquel que venía haciendo milagros y sanando con su compasión, con su amor y su misericordia a tantas personas, estaba por la zona y había entrado en una casa donde estaba enseñando. Imagino que la casa no era una casa pequeña, era una casa grande, había mucha gente ahí. Ellos, cuando deciden llevar a su amigo para que reciba la sanidad, el milagro, para que puedan caminar, porque creían a ese punto, ¿se está entendiendo? La fe de ellos era a ese punto. Lo llevan hasta el lugar y se encuentran con que la casa estaba atestada de personas. Había gente en las puertas, en las ventanas, en la calle, hasta la vereda. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a hacer? Y aparentemente el amigo que estaba en el catre paralítico, en un momento les dijo, bueno, basta ya, no es necesario, hay mucha gente, no vamos a poder llegar. Pero estos 4 amigos, dice que lo tomaron con catre y todo y lo subieron al techo. Hicieron un hueco en el techo. Imagino que el techo es como los quinchos de paja de hoy en día, era algo así, porque hacen un hueco en el techo y con una soga atan el catre y hacen que el amigo descienda con el catre en el lugar donde Jesucristo estaba predicando. Imagínense la conmoción de la gente, la conmoción de aquellos que estaban en la casa, y Jesucristo en el lugar ve que este hombre desciende. Y le dice Jesús, dice que le tendieron, sucedió que, el verso 2 dice, perdón, dice que sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quién? De los que trajeron, no del paralítico. Le dijo al paralítico, ten ánimo. Conocemos la historia, el paralítico es restaurado y es sano aquel día. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que yo veo aquí es 4 amigos que ven el dolor, ven el sufrimiento en la vida de un 5.º amigo y necesitan jugársela por ese amigo y hacen lo imposible
para que ese amigo tenga un encuentro con Jesús y él pueda ver su sanidad. Y eso es lo que yo veo ahí, no sé, pastora, La compasión. La compasión y la iglesia en acción. Sí. La iglesia en acción. ¿Cuánto hace que tú no cargas a alguien? ¿Cuánto hace que tú no te subes a los hombros, a alguien que tiene necesidad, que está padeciendo, que está sufriendo, que necesita de una palabra de aliento? ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor que por no tener conocimiento de Dios se queja y dice, si Dios existiese, no pasaría esto, no pasaría aquello? Y en verdad lo que no se da cuenta es que nunca ha tenido un encuentro con ese Dios. Que Jesucristo vino a la tierra, como dice San Juan capítulo 11, dice que a lo suyo vino, a lo que tenía que hacer vino, a mostrar compasión, a tener salvación, a hacer milagros. Pero los suyos, hablando de su pueblo, no le recibieron. Mas a todos los que sí le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros necesitamos ser la voz que le diga a la gente que Dios sigue estando donde está, pero hay que ir a Él. ¿Se entiende? Hay que ir a Jesucristo. Todos los que creen, todos los que invocan su nombre serán sanados, serán restaurados y serán salvados. Por eso dice a todos los que le recibieron. Por eso es que la gente que por ahí, y yo lo entiendo, hoy hablamos en la mesa de esto, la gente que no conoce de Dios, claro que va a pensar, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa lo que pasa? Y Dios se pregunta, ¿dónde está mi iglesia? Que no está siendo la voz que predique, que no está tomando catres, que no está subiéndose personas a los hombros, que no está usando de misericordia, de amor, de compasión por los demás. ¿Dónde está mi iglesia? ¿Es así, pastora? Así es. Tener compasión. Yo creo que justamente la compasión es hacer algo, no quedarme sin hacer nada. La compasión lleva también no tan solo a hacer, porque la compasión es ponerse en el lugar del otro. Y acá vemos que estos amigos sufrían porque era un amigo que le estaba pasando una necesidad y sus amigos lo querían ver bien y algo tenían que hacer. Entonces por eso hicieron hasta, creo, lo imposible. Lo hicieron posible porque lo imposible era llegar a Jesús, pero ellos lo hicieron posible porque tuvieron la fe y no dijeron, bueno, hay mucha gente, no podemos llegar, no, se unieron y buscaron hacer lo posible, hicieron un hueco ahí en el techo y pusieron a su amigo delante de Jesús, ¿no? Y tenían ellos fe de saber que Jesús lo iba a sanar. Pero hicieron algo, accionaron. Y eso los llevó la compasión y el amor por su amigo, ¿no? Así es. Y otra cosa que me impacta es que ellos se jugaron. Porque, a ver, no es que hicieron el esfuerzo y se abrieron paso delante de la gente. Ellos se generaron un problema ese día. Porque los dueños de casa, cuando vieron que alguien estaba abriendo ese techo, ¿cómo se habrán puesto? Menos mal que estaba Jesús ahí, seguramente sus discípulos tuvieron que calmar a los dueños de casa. Pero estos se jugaron, si tuvieron que romper un techo lo hicieron, si tuvieron que colgarlo y atarlo, porque me imagino que lo tuvieron que atar al catre para luego bajarlo del techo a la posición de piso donde estaba Jesucristo. A ver, todo ese esfuerzo indicaba la compasión. Sí, nos vamos a llevar un reto, quizás nos van a tratar mal, nos van a insultar, no sé, nos van a hacer un juicio, nos van a demandar por hacerlo, pero la necesidad de nuestro amigo va a ser satisfecha. ¿Se está entendiendo? Va a ser satisfecha. Por eso es que nosotros tenemos que tener la capacidad de tener compasión por los demás. Ver cómo están los demás, orar por los demás, pedirle a Dios que nos dé gracia y sabiduría para poder hablarle a aquel que hace tanto tiempo que quizás alguna vez lo invitaste a la iglesia y se resiste, no quiere conocer de Dios, porque quizás vio malos testimonios, no tiene conocimiento, no lo sé, pueden ser tantas las causas por las cuales la gente se resiste al Evangelio.
Pero tú y yo sabemos que lo que la gente necesita es tener un encuentro con Dios. Porque tú y yo cuando tuvimos ese encuentro con Dios, nuestras vidas cambiaron para siempre. Cada uno de los que estamos aquí en esta noche podemos testificar de lo que Dios hace en la vida de las personas. La pregunta es si nosotros en verdad decimos ser hijos de Dios y formar parte de la iglesia y ser discípulos de este Cristo, imitadores de este Cristo. ¿Qué estamos esperando para mostrar la compasión para con los demás? ¿Se está entendiendo? Y hay algo más que me impactó aquí porque Jesús le levanta el ánimo, lo sana, le dice tus pecados son perdonados. Y en el verso 3, quiero que usted me acompañe ahí, dice entonces algunos de los escribas decían de sí, este blasfema, hablando de Jesucristo. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, qué tremendo, él se levantó y se fue a su casa. ¿Qué significa esto? Que siempre va a haber gente que va a tener una oposición a la activación de tu fe. Siempre te vas a encontrar con personas así. Es decir, estos 4 amigos no solamente sintieron quizás el rechazo de los dueños de casa, pero también el rechazo de estos religiosos que estaban ahí en la cosa, metiendo la pata. ¿Se está entendiendo esto? Hoy pensábamos y hablamos en una mesa, ¿no? Con respecto al sacrificio que hizo Jesucristo. Jesucristo es autor y consumador de la fe, al único que hay que darle la gloria, el único que resucitó. Así que si alguien hay que victorizar a alguien, hay que darle la gloria y la victoria, es a Cristo. ¿Se está entendiendo? Porque el único que resucitó, que pagó el precio, es Jesucristo. Pero a veces la religión nos ha metido en la cabeza que podemos llegar a Dios a través de la idolatría, de las imágenes, y eso es una mentira. ¿Se está entendiendo? Jesús dijo que aquello que es idolatría, aquellos que hacen muñecos de barro, de yeso o de madera, están hablándole a cosas que no tienen vida. Pero Jesucristo, Él sí vive y Él sí resucitó, Él sí pagó el precio y Él está dispuesto a bendecir tu familia, Él está dispuesto a sanar tu dolencia, Él está dispuesto a levantarte el ánimo. Ahora, cuando las personas tienen un encuentro genuino y verdadero con Jesús, todo puede cambiar. Pero siempre te vas a encontrar con las personas negativas. Dice el verso 14 de la misma... del mismo texto, Mateo 9, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Usted me va a decir, pastor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque hablé de la compasión, vengo hablando del amor de Jesús, de los milagros, y de pronto te empiezo a mostrar algunos obstáculos que hay en el camino. Ahora mira, dice el verso 14 que los discípulos de Juan el Bautista, vinieron a hablar. Dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Yo me imagino, bien, Jesús respondió, usted léalo en su casa, no quiero meterme ahí, pero yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a dar vueltas sobre cosas que no tienen sentido? ¿Por qué me dice esto, pastor? Porque sabes una cosa, como iglesia fuimos llamados a ser compasivos con los demás, fuimos llamados a predicar la verdad, fuimos llamados a traer libertad por la gente que la está necesitando en el área que sea, Pero nos vamos a encontrar también con personas como esta. ¿Por qué digo esto? Yo me he encontrado en estos días con que muchos están preocupados de aquellos que predican y que enseñan y están hablando de la venida del anticristo, del fin del mundo. La pregunta es, ¿para qué te quieres informar? ¿Por qué te preocupa eso? Si lo importante y lo que fuimos llamados a hacer es a traer salvación, a enseñar
la libertad, a predicar la palabra a las personas. Cuando la tierra colapse, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, nos habremos ido antes con Él. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué a veces perdemos el tiempo en cosas que no tienen sentido? Por eso estos discípulos acá estaban perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido. Y hay muchas personas que dicen tener a Cristo en el corazón y que están perdiendo el tiempo en cosas que para nada aprovechan, que no tienen sentido. ¿Sabes una cosa? Lo decía yo los otros días por la radio. ¿Sabes? La Biblia dice que el amor se va a enfriar, que se va a multiplicar la maldad, que el mundo un día se va a acabar, que va a venir Cristo, se va a levantar el anticristo, va a haber guerras y todo lo que va a haber. Y a eso no lo vamos a detener, porque lo que está escrito, eso es lo que va a suceder. Así que yo no me voy a preocupar por lo que va a suceder, me voy a preocupar por lo que yo sí puedo hacer. Y lo que yo sí puedo hacer es tratar de evangelizar y salvar todas las almas posibles, utilizar compasión para que cuando Jesucristo venga a llevar a su iglesia, sea una cantidad asombrosa de personas que se dedicó a conocer la verdad, a trabajar para ser fiel, a honrar la verdad de Cristo, a caminar sobre la verdad. Y la verdad es lo que en verdad les va a hacer libres. Por eso es que lo digo de esta manera, porque yo sé que hay muchas personas en nuestra sociedad, en nuestras pequeñas sociedades, hay tanta gente que le está pasando mal. La tragedia toca las familias y nos preguntamos por qué esto acontece. Pero bíblicamente todo tiene una consecuencia. Por eso es que tenemos que nosotros ser la voz que se levante para bendecir a las familias de nuestra sociedad, sin importar si ellos vienen a la iglesia o no. Tenemos que pensar en ayudar a todos, en tener compasión por todos, porque sabes cómo están la mayoría de las personas. Yo lo hablaba en la familia los otros días, como están la mayoría de las personas que no tienen a Cristo en el corazón, descreen de Dios, dicen esto, ¿qué será? Están así, ahí dispersos, están turbados, no saben si buscar de Dios o no, no saben de qué manera buscarlo. Así estábamos nosotros también. Nosotros hasta los 30 años de edad, casi 30 años de edad, pensábamos de la misma manera. Hablábamos mal del Evangelio, pero ¿por qué hablábamos mal? Hablábamos mal de la iglesia, de los pastores. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque no conocíamos. Pero el día que conocimos la verdad, fuimos verdaderamente libres. Y eso es lo que quiero decirte en esta noche. Tú tienes que conocer la verdad es Cristo para alcanzar libertad en tu vida. Y tienes que entender que por mucho tiempo la religión nos engañó y nos hizo creer que muchos caminos llevan a Dios y no es verdad. La Biblia dice claramente que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro. Así que si alguien te está motivando, te está enseñando, te está queriendo dirigir por un camino distinto para que tú conozcas de Dios, te está aconsejando mal, quizás por ignorancia, por no conocer lo que la Biblia dice. Pero el único que pagó el precio es Jesucristo. Por eso la Biblia dice claramente que tenemos que aprender a ser imitadores de Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Y es por ahí por donde tenemos que caminar. Y esta es la mayor lucha que tenemos como iglesia por delante, que la gente pueda conocer la verdad. Y bueno, pero tenemos que pensar que aquellos que están afuera, que todavía no han sido impactados con esta verdad, es que todavía Dios no se les reveló como a nosotros. Cuando Dios se reveló y nosotros comenzamos a escuchar y tuvimos esa intención de conocerle y le aceptamos, nuestra vida es cuando comienza a cambiar de una vez por todas y para siempre. ¿Sabes una cosa? La gente necesita compasión, la gente necesita amor, la gente necesita misericordia y para eso estamos nosotros, aquellos que decimos tener a Cristo en nuestro corazón, pero no que hablamos de la boca para afuera, sino que testificamos con nuestra vida que en verdad amamos a Cristo, porque tratamos de hacer la voluntad de Dios. Y nunca te olvides lo que Jesús enseñó. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesites en tu vida te va a ser añadido.
¿Está entendiendo? ¿Sabes? Yo estoy seguro de que Dios nos va a bendecir grandemente. Nos ha bendecido grandemente, pero nos va a bendecir aún más y de diferentes maneras cuando comenzamos a usar de esa compasión. Cuando nos tomamos un día, decir, mira, fulano pasó por una tragedia, está pasando por una mala situación. Me gustaría hablarle de Dios, pero cómo está su corazón, la aflicción de la familia, seguramente me va a rechazar. Y es posible, pero ¿por qué antes no haces los deberes? ¿Por qué no te tomas un tiempo para orar, para ayunar por él, para que Dios te dé gracia? Y que cuando el momento que le vayas a hablar, él pueda entender la verdad de Dios. Y cuando la verdad de Dios es revelada a la vida de las personas, todo cambia. Estaba pensando en el testimonio del muchacho del actor que protagonizó la película de Jesús. Él cuenta en el testimonio, él no era cristiano, no era creyente, simplemente un actor. Pero él dice que el hecho de conocer la palabra y la vida de Jesús, porque tenía que estudiar el libreto, y para estudiar el libreto y mimetizarse con el personaje, él debía conocer a Jesucristo. Cómo actuar, qué es lo que pensaba. Entonces él tuvo que leer toda la Biblia y saber cómo Jesús se movía, cómo actuaba. Y él terminó convirtiéndose al cristianismo y convirtiendo a Jesucristo en su Señor, porque la palabra le cambió la vida. Y la palabra te puede cambiar la vida. Es por eso que es tan claro cuando dice, no, el testimonio no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la Biblia. Por eso es que mira lo que hace la palabra, ¿no? Simplemente lo convocaron a este muchacho para tener un rol protagónico sumamente importante, para protagonizar la vida de Jesucristo. Y ni siquiera, quizás nadie lo evangelizó, y él simplemente con leer la Biblia, él fue transformado. Dice, no me puedo levantar en contra de la palabra de Dios, hoy me convierto en un hijo. Eso es un testimonio tremendo. Y hay mucha gente afuera que necesita conocer a Dios de verdad. Así es, Amén. así es. Yo creo que justamente siempre algo podemos hacer, ¿no? Aún con los mismos personas que conocemos que concurren a la congregación, ¿no? Preocuparnos, tener compasión, tan solo mandarle un mensajito o preocuparse por cómo está, decirle, mira, vamos a orar juntos, ayudar a llevar esa carga. Tal vez tiene una carga de enfermedad, tal vez tiene alguien o un pariente o un conocido que está pasándola mal. Y bueno, ayudar, ¿no? Tener compasión es ponerse en lugar de aquel que está sufriendo. Y bueno, y justamente compartir ese tiempo con esa persona que tal vez tan solo con una palabra puede cambiar ese día, ¿no? Ayudarnos a levantar el ánimo. Qué importante es el ánimo, ¿no? Entonces tener esa palabra siempre de aliento. Y es lo que... para tener esa palabra siempre de aliento es estar en comunión con Dios. Justamente llevar esa compasión es trabajar nosotros día a día para tener ese corazón compasivo como lo tiene Jesucristo. Así que bueno, creo que el Señor nos habla, ¿no? Más en este tiempo que, como decía, está pasando la gente que no tiene al Señor, que no conoce, en verdad cree en Dios, pero no tiene esa relación con Dios, no tiene esa esperanza que nosotros como creyente la tenemos, ¿no? Y sabemos que el Señor nos protege, que el Señor nos bendice, como decía, a pesar de todo lo que está pasando, no estamos siendo esclavos, pero sí somos limitados, ¿no? Tal vez alguien tiene una persona que en otra provincia no la puede ir a visitar, algún familiar, y está triste porque ya pasaron como 6 meses, 6 meses, ¿no? Y bueno, y bueno, ahí estamos nosotros para poder darle esa palabra de aliento, ser compasivos, ¿no? Así es bien importante poder entenderlo, meditar en esto y comenzar a funcionar como iglesia. Este mensaje yo creo que Dios lo trae a nuestro corazón para que podamos justamente tomar conciencia de cómo estamos parados y de que hay deberes que como cristianos tenemos que hacer y no estamos haciendo. La Biblia dice que hay gran nube de testigos
a nuestro alrededor que está observando el caminar de la iglesia. Y la iglesia no solamente debe ser conocida como un grupo de personas que se junta en 2 o 3 veces en la semana en un lugar a alabar a Dios, a cantar y escuchar una palabra. No, no, no. La iglesia tiene que cumplir con su finalidad fundamental, que es la de alcanzar a aquel que está pasando por una situación difícil. Por eso que Jesucristo, a mí me impacta la historia de Jesús, ¿no? Porque Él dice que estuvo haciendo bienes a todos aquellos con los cuales se encontraba en el camino. Y me venía a la memoria la historia aquí en Mateo capítulo 9, donde estamos leyendo, en el verso 19, y con esto vamos a terminar, pero mire lo que dice el verso 19. Dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por atrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mire qué importante es esto. Qué importante es esto. Y esta palabra, este tramo de reflexión final la quiero hacer para todas aquellas personas que quizás están escuchando este video y que no forman parte de la iglesia y que lo están escuchando hoy o quizás lo van a reproducir en algún momento. Yo no sé por qué dificultad estás pasando, qué es lo que hoy te atormenta, qué es aquello que hoy te está quitando la paz. No sé qué es aquello que te mantiene estancado en la vida, que te sentís que estás perdido, turbado, turbada, desamparado. Porque sé lo que significa vivir desamparado y sentir el desamparo. Esta mujer hacía 12 años que padecía de flujo de sangre. 12 años. El padecimiento de flujo de sangre tiene que ver con el periodo que las mujeres tienen. Ella hacía 12 años que eso no le cesaba. Y se había convertido esta mujer en la sociedad como una persona ya no grata. Porque como no se encontraba remedio para esta enfermedad y no sabía, la ciencia no estaba avanzada, no se sabía si podía contaminar a alguien, la habían excluido de la sociedad, la habían sacado de la aldea. Ella tenía que vivir como una pordiosera, mendigando, no se podía acercar a la gente. La gente tenía, como era también con el caso de los leprosos, tenía la autoridad legal dictada por el gobierno que si se acercaba a una mujer que padecía esta situación, porque imagínense, ¿no? Sus ropas, el olor, tremendo. Entonces, la sociedad tenía la autoridad del gobierno para apedrearla y quitarle la vida si se intentaba acercar. Pero esta mujer estaba tan desesperada y con tanta necesidad que lo vio a Jesús que iba caminando, y ella rompió con toda barrera. Ella dijo, o me sano, o veo el milagro, o me muero, o pierdo la vida, pero me las juego. Y imagínense a Jesús caminando en aquellos tiempos. Imagínense, salía de una casa donde estaba atestada de personas. Imagínense cuando Jesús intentaba caminar, la gente le seguía, lo apretaba, le quería tocar. Y esta mujer agarró coraje y apenas alcanzó a tocarle el borde de su manto, de su vestidura, de su túnica. Y solamente por tocar el borde de su vestidura fue limpia y sana de aquella enfermedad. Y en esto quiero motivarte en esta noche. Yo no sé cuántos años hace que estás padeciendo. Yo no sé cuántos años de necesidad, de aflicción, de turbación, de problemas estás atravesando. Pero quiero asegurarte que si tú pones los ojos en Jesús, autor y consumador de tu fe, si dejas aparte lo que te enseñaron en la religión, y quieres tener una experiencia con Cristo y te acercas a la verdad que está establecida en su palabra, Él te podrá librar de cualquier azote, de cualquier enfermedad, de cualquier trauma, de cualquier problema. Esta mujer lo tocó y en otro de los evangelios, contando la misma historia, dice que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién fue
el que me tocó. Y Pedro dice, pero maestro, uno de sus discípulos dice, pero Jesús, ¿cómo preguntas tal cosa? Todos te tocan, si todos te tratan de tocar, ponerte la mano encima. No, pero alguien me tocó de una manera especial, les dijo Jesús, porque salió poder de mí. Y ese poder que salió de Jesús se impactó en alguien que tenía la fe suficiente. Y a eso te invito en esta noche, a que procures tener la fe suficiente, que rompas con toda estructura religiosa y te atrevas a llegar a Cristo. Esta mujer fue libre de 12 años de sufrimiento, no un día, no un mes, no una cuarentena que se extendió y que ya no es cuarentena de 6 meses, 12 años de sufrir, de padecer y de tener pérdida de sangre en su cuerpo. Había sido desterrada de su familia, de la sociedad. Ya no tenía esperanza, pero un día se determinó y dijo, me la juego por Jesús. Y cuando simplemente lo tocó, aunque él ni siquiera compartió un diálogo con ella fue sana. Ella fue sana. Y con vos puede pasar exactamente lo mismo. En cualquier área de tu vida que necesites el auxilio, la bendición de Cristo, la puedes tener. Solo necesitas animarte. Correr hacia Él como esta mujer lo hizo, dejar los prejuicios de lado, el que dirán de lado y acercarte a Cristo. Y Cristo, te aseguro que como lo hizo con nosotros y lo hizo con muchísima gente, también cambiará la historia de tu vida. Así es. Amén. ¿Quieres decir algo, pastora? Yo creo que este es el tiempo de darle una oportunidad al Señor. Tal vez venís sufriendo un montón de cosas, como leíamos primeramente allí que veía Jesús, la gente que estaba desamparada, sin un pastor, dice desamparada y dispersa. Tal vez te has sentido o te sientes que estás desamparada o desamparada, pero hoy el Señor, Dios, el creador de los cielos y la tierra, mandó a su Hijo para que vos puedas acercarte a Él a través de Jesucristo. Solo invítalo a que entre en tu vida y Él va a traer, va a saciar, va a salvar. Amén. Como esta mujer fue sana y salva de ese azote, de ese dolor, yo creo de todo lo que conlleva una enfermedad, porque 12 años sufriendo. Hasta la economía, porque vivía retirada, ¿no? Rechazada, como los leprosos, no podían acercarse a la ciudad. Vaya a saber cuántas cosas tuvo que dejar. Si tenía hijos, no dice la Biblia, pero vaya a saber si tenía familia o no. Y tuvo que salir y alejarse de las ciudades, porque la gente que estaba enferma en esos tiempos la sacaban de la ciudad. Así que yo creo que hoy es la oportunidad de los que están allí viéndonos o los que lo van a ver, que le dé la oportunidad a Jesucristo, ¿no? Diciéndole, Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi vida, a mi corazón, y te reconozco que tú, Jesucristo, padeciste en una cruz, llevando toda dolencia y toda enfermedad, y que hoy estás a la diestra del Padre, que tú has resucitado, y por ti tengo entrada a los cielos, tengo entrada a la comunión con Dios, porque fuiste el único que pagó el precio. Así que si tú quieres dar la oportunidad, hace esa oración, invita a Jesucristo a que entres en tu vida, que reconozca que Él, solamente Él, murió en una cruz y que hoy resucitó y que hoy está a la diestra del Padre. Amén, tremendo. Es lo que necesitamos. Y hay algo bien impactante. Tanto al muchacho que fue sano del parálisis como a la mujer les dijo la misma palabra: ten ánimo. El problema más grande por el que atraviesas impacta directamente en tu ánimo, porque cuando el desánimo viene, la gente baja los brazos. Y estoy seguro que del otro lado este mensaje va a ser oído por personas que están desanimadas, que han bajado los brazos, que han pasado por problemas difíciles, de amargura,
de dolor, de sufrimiento. Pero quiero decirte algo, no bajes los brazos, ten ánimo y aprende a confiar en Cristo, que con Cristo vas a poder salir adelante, porque con Jesús se puede. Así que, bueno, es una bendición, como siempre, poder compartir las cosas del Señor. Te bendecimos, oramos por tu vida y aquellos que están del otro lado, iglesia, manifieste la compasión por los demás, porque esa es la mejor manera de demostrar que Cristo es nuestro Señor. Seamos imitadores del autor y consumador de nuestra fe. Amén. Así que les mandamos un abrazo en esta noche, les bendecimos. Recuerde que el día martes estaré con el discipulado en vivo por este mismo medio y vamos a tener las reuniones como corresponde miércoles, 20 horas aquí en Christoffersen, jueves 20 horas en San Gregorio y el viernes estaré con los varones 20 horas en María Teresa y el día sábado estaremos compartiendo una palabra vía virtual con las personas del Verdi y Bedia de qué lugar y de Arte también. Así que bueno, les bendecimos en el nombre de Jesús, oramos para que la gracia, la misericordia de Dios descienda sobre sus vidas, que esta palabra le haya sido útil y que usted entienda que más allá de recibir una palabra que es tan importante, alimenta nuestro espíritu, a veces la palabra viene para traer corrección, para despertarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Así que bueno, nos vamos. Así es, y ponerla por obra. Así todos debemos ponerlo por obra. Así es. Recuerde que Dios es el que está en todos lados y cuando nosotros elevamos una oración, tal vez esté muy lejos, pero usted ore que para Dios no importa ni la distancia ni el tiempo, importa que alguien se ponga allí en la brecha para orar por lo que está en necesidad. Eso muestra también el corazón compasivo. Y también no tan solo orar por aquella persona que está tal vez lejos, sino seguramente que tiene a alguien cercano que está desanimado o no tiene esperanza o justamente la persona que no tiene esperanza siempre ve lo negativo, ¿no? Entonces que podamos mostrarle que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, porque Dios, el dador de la vida, siempre, si estamos vivos, porque Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Así que poder en esta semana estar orando, ¿no? Y acercándonos a alguien que seguramente que vamos a tener palabra para levantarle el ánimo a esa persona. Amén. Y por favor tenga en cuenta de dejar su comentario, su saludo ahí, que ahora lo vamos a leer con la pastora y vamos a comentarle también. Y aquellos que quieran tener una consulta por privado, lo pueden hacer por Messenger, por privado, en mi Facebook Messenger. Quiere tener un contacto, quiere charlar conmigo, o si es alguna dama, lo puede hacer también en el Messenger del Centro de Formación Cristiana. Pero tenga contacto con nosotros, estamos para servir a la sociedad, porque a eso nos llamó Cristo. No estamos aquí simplemente para pasar el rato, no. Somos una familia que ha decidido servir a Dios, hacer la voluntad de Dios y hemos decidido como familia pagar el precio cada día para poder servirle. Y sabemos que servirle a Dios es servirle a usted que está del otro lado. Así que le mandamos un fuerte abrazo, muchos cariños. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Nos estamos viendo bien pronto. Chau, chau. Bendiciones.